Mi nombre es Daniel Salinas. Durante más de 20 años viví en la misma casa, la que construí con mis propias manos y donde crecieron mis hijos. Era mi refugio, mi lugar seguro, mi herencia, pero un día todo eso estuvo a punto de desaparecer sin que yo siquiera lo supiera. Me enteré de que habían vendido mi casa sin consultarme, sin avisarme, sin tener en cuenta mi existencia, pero cometieron un error. Un detalle legal que ellos ignoraron y que terminó siendo mi salvación. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Uno escucha historias de fraudes, de engaños, de familias destruidas por la codicia, pero siempre piensa que eso les pasa a otros. Yo tenía mis documentos en regla, los pagos al día y una vida relativamente tranquila. Hasta que un día, al regresar del trabajo, noté algo extraño en una camioneta de mudanza estacionada frente a mi casa. Al principio pensé que era un error, que se habían confundido de dirección, pero cuando vi a un hombre saliendo con una de mis sillas, supe que algo, no andaba bien. Me acerqué con calma, tratando de entender qué ocurría, y le pregunté qué estaba haciendo con mis cosas. Me respondió, con una naturalidad escalofriante, que había comprado la casa hace una semana. Pensé que era una broma de mal gusto, pero su rostro serio y los documentos en sus manos me hicieron temblar. Exigí ver los papeles y para mi ojo ahí estaba a mi dirección, mi nombre, pero con una firma que no era mía. Me quedé sin palabras. Alguien había vendido mi casa sin mi consentimiento. Llamé a la policía. Ellos llegaron, revisaron los documentos y me dijeron que si había un contrato de compraventa firmado, poco podían hacer en ese momento. Me aconsejaron buscar un abogado. Mientras tanto, el supuesto comprador insistía en que él había pagado una buena suma por la propiedad y que tenía derecho a entrar. La situación se volvió tensa, con mis vecinos mirando desde lejos, confundidos. Nunca me había sentido tan impotente, tan expuesto. Esa Naoshi no pude dormir. Me senté en la sala, rodeado de cajas que no había empacado, pensando en cada centavo invertido, en cada ladrillo que coloqué con mis manos. Mi esposa me consolaba, pero también estaba devastada. Lo que habíamos construido juntos se estaba desmoronando, y lo peor era no saber quién estaba detrás. Un familiar, un desconocido, un error de registro. Las preguntas me quemaban la cabeza. A la mañana siguiente fui al registro de propiedad. Allí comenzó el verdadero horror. Según registros, la casa había sido transferida a otro nombre hacía apenas 5 días. Había una escritura notarial firmada y sellada, pero cuando pedí una copia del documento y lo leí, supe que algo no cuadraba. La firma era claramente falsificada, no se parecía en nada a la mía, y además había un detalle más, uno que al principio pasó desapercibido, pero que luego sería clave. El notario, que puestamente había firmado el documento, estaba muerto desde hacía 2 años. Eso encendió una alarma en mi interior. Tomé una copia del acta y corrí al colegio de notarios. Ellos confirmaron mi sospecha. Ese sello era falso. Alguien había falsificado toda la documentación, desde la firma hasta el nombre del notario. Fue en ese momento que entendí, esto no era solo una equivocación, era un fraude bien planeado. Pero también me di cuenta de que, gracias a ese error, tenía una puerta abierta para luchar. Contraté a un abogado experto en derecho inmobiliario. La mostré todos los documentos falsos, las irregularidades, las fechas, los nombres. Él, con calma pero firmeza, me dijo: Daniel, aquí tienes un caso sólido. Si el notario estaba muerto, todo el proceso es nulo. Pero esto no va a ser fácil. Prepárate para una batalla legal larga. A pesar del miedo, sentí una chispa de esperanza. Por primera vez en días, me sentí menos solo. Y entendí que, aunque quisieron arrebatarme lo que era mío, habían cometido un error que podría salvarme. Presentamos la denuncia formal. Mi abogado, el licenciado Germán Valdés, redactó un escrito detallado, anexando cada prueba que habíamos reunido. Incluimos la copia del acta falsificada, los antecedentes del notario fallecido y un informe del colegio notarial que respaldaba nuestra versión. Y, en paralelo, solicitamos una medida cautelar para evitar que el nuevo propietario tomara posesión de la vivienda hasta que el caso se resolviera. Esa fue nuestra primera pequeña victoria. El juez aceptó la medida
y suspendió cualquier traslado legal de dominio. Mientras tanto, empezaron a salir a la luz detalles oscuros. Investigamos al hombre que había comprado la casa y descubrimos que ya había estado involucrado en un caso similar en otro estado. Era parte de una red que se dedicaba a adquirir propiedades por medio de documentos falsificados, aprovechando descuidos legales o personas de edad avanzada sin asesoría jurídica. Eso me llenó de rabia, no solo por lo que habían intentado hacer conmigo, sino por cuántas otras víctimas podrían estar sufriendo en silencio. Durante ese tiempo, recibí llamadas intimidatorias. Números desconocidos me amenazaban de forma velada. Acepta la venta, te conviene. No vas a ganar esta pelea. Piensa en tu familia. Eso me afectó más de lo que quería admitir. Mis hijos empezaron a tener miedo. Mi esposa evitaba salir sola. Y yo dormía con un cuchillo bajo la almohada. Me sentía vulnerable, pero también sabía que si cedía, si aceptaba ese robo, abriría las puertas para que siguieran destruyendo. Vidas en el proceso judicial avanzó lento, como todo en este país, pero cada aplazamiento solo reforzaba mi determinación. Mientras el abogado preparaba la estrategia, yo me dediqué a hablar con los vecinos, contarles la verdad. Algunos habían recibido versiones falsas sobre mí, otros pensaban que yo había vendido la casa por deudas desmenchí cada ujumó. Grabé un video contando mi historia, lo subí a las redes sociales y pronto se volvió viral. Fue entonces cuando recibí apoyo inesperado. Una organización civil que lucha contra el despojo de viviendas me contactó, me ofrecieron apoyo legal, adicional, difusión y acompañamiento. Gracias a ellos, logré que un canal de televisión local cubriera mi caso. La presión mediática fue clave. El comprador desapareció de repente. Algunos decían que se había ido del país, otros que estaba escondido, pero lo cierto es que su ausencia confirmaba su culpa. Nadie inocente huye así, y eso jugó a nuestro favor en la corte. En la tercera audiencia, mi abogado presentó un informe forense que demostraba que la firma del contrato no era mía. Un perito caligráfico contratado por el tribunal validó nuestro argumento. El juez, un hombre serio pero justo, hizo una pausa larga antes de hablar. Dijo que, aunque aún faltaban etapas, había elementos suficientes para suspender definitivamente la transferencia de propiedad. Ese día lloré frente al estrado. No hubo tristeza, sino ya alivio. Mi casa no estaba perdida, pero sabíamos que la batalla no había terminado. Faltaba revertir legalmente la escritura fraudulenta, perseguir penalmente a los responsables y blindar mi propiedad para evitar futuros intentos. Era como reconstruir una casa. Después de un incendio, la estructura seguía de pie, pero por dentro todo estaba afectado. Y aún así, yo no pensaba rendirme, porque esa casa no era solo un techo. Era memoria, era dignidad, era parte de mi alma. Mientras avanzábamos con la anulación de la escritura fraudulenta, mi abogado descubrió otra irregularidad en el registro. En el supuesto poder notarial que permitía la venta, también era falso. Alegaban que yo había autorizado a un tercero a actuar en mi nombre, pero ese documento no solo estaba mal redactado, sino que contenía datos equivocados sobre mi identidad. Fechas erróneas, números de documento que no coincidían, y lo más absurdo, un domicilio antiguo donde no vivía desde hacía 15 años. Eso fue otra pieza clave. Con ese nuevo hallazgo presentamos una ampliación de la denuncia. Ya no se trataba solo de una compraventa ilegal, sino de una red criminal organizada. La fiscalía comenzó a investigar con más seriedad. Tomaron declaraciones, examinaron registros y pronto se encontraron con nombres repetidos en casos similares. Fue ahí cuando entendí que lo que me había pasado no era un hecho aislado, era parte de un sistema podrido que lucraba con la necesidad o la distracción de la gente. Uno de los momentos más duros fue cuando tuve que testificar frente al tribunal. Me senté en esa silla con las manos temblorosas, recordando cada detalle, cada insulto que recibí, cada noche sin dormir. El juez me escuchaba con atención y por primera vez sentí que mi voz tenía peso. No era un hombre solo peleando por su casa, era alguien representando a cientos que jamás pudieron defenderse. Ese día, mi historia dejó de ser solo mía. A pesar de la tensión, hubo momentos de luz. Una vecina que siempre había sido distante
vino a traerme comida caliente. Un joven abogado me ofreció ayuda gratuita para revisar documentos. Mi hijo menor, que antes no entendía por qué su padre estaba tan ausente emocionalmente, comenzó a acompañarme a cada audiencia. Era como si el dolor hubiera sembrado una semilla de comunidad y conciencia. Y eso, en medio de todo, me daba fuerzas. Pasaron meses, a las pruebas se acumulaban, la fiscalía ya hablaba de emitir órdenes de captura. Yo seguía viviendo en la casa, pero con temor constante, temor de que alguien apareciera de la nada con otra mentira, otro papel falso, otra amenaza. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no me veía como una víctima, sino como un sobreviviente, como alguien que había estado a punto de perderlo todo y sin embargo seguía en pie. En una audiencia clave, el juez declaró nulo todo el proceso de compraventa, incluyendo la escritura, el poder notarial y cualquier intento de registrar la propiedad a nombre de un tercero. Eso significaba que, legalmente, la casa volvía a ser mía. La emoción fue indescriptible. Abrazar a mi esposa, ver las lágrimas de mis hijos, sentir que el esfuerzo no había sido en vano. No celebré con fuegos artificiales. Solo me senté en el porche, en silencio, agradeciendo, pero también supe que no podía quedarme ahí, que mi caso debía servir para alertar a otros. Decidí dar charlas en comunidades rurales, explicar cómo proteger sus propiedades, cómo revisar los registros públicos, cómo no confiar ciegamente. Mi historia se volvió una advertencia, pero también una inspiración, porque a veces lo único que se necesita para que algo cambie es que alguien se niegue a rendirse. Con el paso de los días, me fui acostumbrando nuevamente a vivir en mi casa sin esa sombra constante de perderla. Pero algo en mí ya no era igual. Me volví más observador, más desconfiado, más consciente de lo frágil que puede ser aquello que uno considera seguro. Empecé a revisar mis otros documentos, mis cuentas bancarias, mis papeles antiguos, y descubrí que no era el único descuido. Había contratos vencidos, registros sin actualizar, poderes viejos que nunca cancelé. Todo eso pudo haber sido usado en mí contra Ipsilon Casilufoi. Fue entonces cuando decidí compartir mi historia públicamente, no solo con mis vecinos o amigos, sino con todo el país. Grabé un video frente a la casa, con mi testimonio completo, sin adornos, sin dramatismo innecesario. A verdad, lo subí a internet pensando que unos cuantos lo verían, pero en menos de una semana, el video fue compartido miles de veces. Personas de diferentes partes me escribieron contando casos similares, pidiéndome consejo, agradeciendo por hablar. Eso me hizo entender que lo que me ocurrió no era un simple caso de falsificación. Era parte de una crisis más profunda. La falta de educación legal, el abandono de los adultos mayores, la corrupción en los registros públicos. Me ofrecieron entrevistas, espacios en programas de radio y televisión. Al principio dudé, pero luego acepté, porque si podía evitar que otra familia pasara por lo mismo, ya todo el dolor habría valido la pena. En una de esas entrevistas conocí a una mujer llamada Beatriz. Ella había perdido su casa por un mecanismo similar, pero no tuvo la fuerza ni el apoyo para defenderse. Llevaba 3 años viviendo con su hermana, sin recursos ni esperanza de recuperar lo que era suyo. Le prometí ayudarla. Le presenté a mi abogado, le compartí los pasos que yo había seguido. Ver cómo sus ojos volvían a brillar fue uno de los momentos más gratificantes de todo este proceso. A raíz de mi caso, se abrió una investigación más amplia sobre la red que falsificaba documentos notariales. Descubrieron oficinas falsas, sellos apócrifos, incluso empleados públicos que facilitaban los trámites ilegales. Algunos fueron arrestados, otros simplemente desaparecieron. No sé si la justicia fue completa, pero al menos se encendió una alarma institucional, y eso en este país ya es mucho decir. Una fundación legal me propuso crear una campaña nacional en tu casa, tu derecho. El objetivo era educar a la población sobre cómo blindar legalmente sus propiedades. Acepté sin dudarlo, me convertí
sin haberlo planeado, en una especie de defensor ciudadano. No era abogado, no era político, solo era un hombre que había estado a punto de perderlo todo y que decidió no quedarse callado. Hoy, cada vez que cruzo el umbral de mi casa, siento algo distinto. Ya no es solo una construcción de ladrillo y cemento, es un testimonio, un recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra un camino, y de que incluso los detalles más pequeños, una firma, un nombre, una fecha, pueden cambiar por completo el destino de una vida. Los meses siguientes estuvieron llenos de cartas, visitas, llamadas y testimonios de personas que habían pasado por historias similares a la mía. Muchos de ellos no tuvieron mi suerte. Algunos perdieron sus hogares, otros sus tierras, otros incluso la vida en intentos de defender lo suyo. Escuchar sus voces me rompía por dentro, pero también me confirmaba que lo que estaba haciendo era necesario. Ya no se trataba solo de mi AC, había convertido en una causa. Uno de los casos que más me marcó fue el de un hombre mayo ere llamado Ernesto, de 82 años. Había vivido toda su vida en una parcela heredada por su padre, sin títulos oficiales, solo con una constancia firmada hace décadas por un comisario ejidal. Un día, un supuesto inversionista llegó con escrituras en mano y lo desalojó con la fuerza pública. Lo dejaron en la calle con una bolsa de ropa y una caja de papeles viejos. Cuando vino a verme, apenas podía hablar del dolor, pero lo miré a los ojos y le dije: Ernesto, vamos a luchar. La historia de Ernesto se convirtió en una de las banderas de la campaña Tu casa, tu derecho. Logramos llevar su caso ante las autoridades y, aunque todavía está en proceso, al menos ya no está solo. Juntos fuimos armando una red, un movimiento informal pero comprometido. Vecinos que sí asesoraban mutuamente, jóvenes abogados que ofrecían servicios gratuitos, periodistas que se ofrecían a dar visibilidad. Estaban haciendo algo que ni siquiera los estafadores más poderosos podían frenar. En lo personal, seguía viviendo con el temor de represalias. Mi rostro ya era conocido. Había pisado terrenos que muchos preferían dejar intactos, recibí amenazas nuevas, incluso intentos de soborno para que abandonara la campaña. Mas no acepté. Aprendí que la verdad tiene un precio y que a veces se paga con incomodidad, con aislamiento, con peligro, pero también aprendí que vivir con dignidad no tiene precio. Un día recibí una carta manuscrita de una mujer llamada Julia, de Chiapas. Me contaba que había visto mi video en un celular prestado y que gracias a eso descubrió que su propia escritura estaba alterada. Con la ayuda de un abogado local, inició un proceso legal y logró frenar la venta de su casa. Me escribió solo para decir gracias. Esa carta la tengo enmarcada porque me recordó por qué empecé todo esto. Mi familia también cambió. Mis hijos ahora entienden mejor lo que significa pelear por algo justo. Mi esposa, que fue mi roca en los días oscuros, se convirtió en mi compañera de lucha. Juntos damos charlas en iglesias, escuelas, centros comunitarios. No somos expertos, pero hablamos desde la experiencia. Y eso, al parecer, es lo que más conecta con la gente. Porque las palabras que salen del corazón no necesitan adornos. Y aunque sigo con mis rutinas, trabajando, arreglando el jardín, viendo crecer a mis nietos, ya nada es igual, porque aprendí que a veces la vida te empuja al borde para que descubras quién eres realmente. Y yo, que pensaba ser solo un hombre común, terminé descubriendo que incluso lo ordinario puede convertirse en extraordinario cuando uno decide no rendirse. Una de las lecciones más profundas que aprendí durante todo este proceso es que el silencio puede ser tan peligroso como la mentira. Durante años, muchas personas sabían de estas prácticas, de las falsificaciones, de los despojos silenciosos, pero calaban por miedo, por cansancio o simplemente por creer que no podían hacer nada. Yo mismo fui parte de ese silencio en otros tiempos, cuando escuchaba rumores y no me involucraba. Pero ahora entendía que ese silencio era el terreno fértil donde florecía la injusticia. Me encontré con funcionarios que al principio intentaron minimizar mi situación. Me decían que era un caso complejo, que tomara tiempo, que
Quizás había un malentendido, pero cuando la historia tomó visibilidad y los medios empezaron a hacer preguntas, su actitud cambió. Empezaron a responder correos, a aceptar reuniones, a mostrar interés. Esa fue otra lección, Nené. A veces, para que te escuchen, necesitas alzar la voz hasta que no puedan ignorarte más. En uno de esos encuentros con autoridades, les pregunté algo que me rondaba desde el inicio. ¿Cómo es posible que alguien venda una propiedad con documentos falsos y que todo el sistema lo permita? La respuesta fue un silencio incómodo. Luego uno de ellos, con cierta honestidad, admitió que los controles eran débiles, los registros estaban desactualizados y muchas veces los responsables miraban hacia otro lado. Esa confesión me dio rabia, pero también claridad. Si el sistema está roto, alguien tiene que empezar a repararlo. A partir de ahí, insistí con más fuerza en promover reformas. No soy legislador, pero entendí que mi voz tenía eco. Presentamos propuestas a través de organizaciones ciudadanas en digitalización de registros, certificaciones más rigurosas, sanciones reales para notarios corruptos. Sé que no cambiará de la noche a la mañana, pero cada firma recolectada, cada reunión con diputados, cada historia contada, suman y yo ya no podía quedarme quieto. En medio de toda esta batalla, también hubo momentos de introspección. Hubo noches en las que me preguntaba si había valido la pena tanto desgaste emocional, tanto tiempo lejos de mi vida cotidiana, de mis placeres simples. Pero cada vez que dudaba bastaba con mirar mi casa o leer uno de los mensajes que llegaban de otras víctimas para recordar que sí, que todo este dolor no era en vano, que mi lucha había trascendido los muros de mi hogar. Uno de los días más simbólicos fue cuando pinté nuevamente la fachada de mi casa. No era solo una renovación estética, era un acto de recuperación y afirmación, como si le dijera al mundo, esta casa sigue aquí, sigue siendo mía, sigue respirando historia y dignidad. En ese día vinieron mis nietos, pintamos juntos, reímos, y en cada brocha sentí que borrábamos un poco del miedo y pintábamos esperanza. Y así, entre audiencias, denuncias, campañas y abrazos, entendí que había recuperado mucho más que una casa. Había recuperado mi voz, mi propósito y una comunidad que había despertado. Porque cuando uno se atreve a enfrentar la injusticia, no solo se defiende a sí mismo, también se convierte en faro para quienes aún están en la oscuridad. Poco a poco, lo que comenzó como un escándalo local fue escalando. Recibí una invitación para contar mi historia en un foro nacional sobre seguridad jurídica en la vivienda. Estaban presentes jueces, fiscales, legisladores y activistas de todo el país. Me senté en ese estrado, con las manos algo sudorosas, mirando rostros que jamás imaginé tener frente a mí. No llevaba traje ni corbata, solo una carpeta con pruebas, una voz firme y la verdad. Y cuando terminé de hablar hubo silencio y luego aplausos. No por mí, sino por lo que representaba. Una diputada se me acercó después del foro y me dijo que planeaba impulsar una ley inspirada en casos como el mío. Me pidió permiso para incluir mi testimonio en la exposición de motivos. Acepté sin dudarlo. Jamás imaginé que aquel dolor que casi me destruye pudiera ser parte de una transformación legal. En ese momento entendí que a veces Dios permite que pasemos por pruebas, no para castigarnos, sino para que otros no pasen por lo mismo. Las entrevistas continuaron. Salí en periódicos, noticieros, hasta en un documental independiente que hablaba sobre despojos urbanos. Cada vez que revivía la historia, dolía. No es fácil recordar el momento en que sientes que tu mundo se derrumba, pero también sabía que cada palabra pronunciada era un escudo para otra persona. Gente que quizás no tiene redes, ni abogado, ni conocimiento legal, pero que al escucharme entendía que no estaba sola. La fundación con la que trabajaba decidió lanzar una plataforma digital para denunciar irregularidades en registros de propiedad. Me pidieron que fuera el rostro de la campaña. Al principio dudé. No me gusta ser el centro de atención. Pero luego pensé en Beatriz, en Ernesto, en Julia, en tantos nombres que me habían confiado sus dolores. Si mi rostro podía darles voz, entonces valía la pena. Me tomaron una foto frente a mi casa con el puño cerrado y los papeles en mano. Ese afiche terminó
pegado en cientos de comunidades rurales. En casa, las cosas también evolucionaron. Ya no se hablaba del caso con miedo, sino con orgullo. Mis hijos me preguntaban por nuevas historias. Mi esposa me ayudaba a organizar eventos. Habíamos transformado la herida en causa, el dolor en fuerza, y esa unión familiar fortalecida por el fuego de la injusticia fue quizás la mayor recompensa de todas. Recibí incluso invitaciones de universidades, querían que hablara con estudiantes de derecho. Les conté como un simple detalle legal, como una firma falsa o un notario fallecido, puede ser la línea entre la verdad y el abuso. Les dije que el derecho no vive en los libros, sino en la vida real, y que ser abogado no es solo ganar juicios, sino también proteger lo que es justo, aunque nadie más esté mirando. Y cada vez que volvía a casa después de uno de esos encuentros, me sentaba en el mismo sillón donde meses atrás lloraba en silencio, pero ahora lo hacía en paz, porque entendía que había convertido mi historia en herramienta y que si alguna vez me vuelven a arrebatar algo, sabré pelear no solo por mí, sino por todos los que aún no saben cómo hacerlo. A medida que más personas se acercaban para contar sus propias historias, comprendí que existía un patrón silencioso que se repetía en distintas regiones del país. Familias desplazadas sin explicación, ancianos despojados por nietos ambiciosos, mujeres viudas firmando sin saber qué firmaban. Todo esto se sostenía por la ignorancia jurídica, por la confianza ciega en terceros, por la falta de acompañamiento legal. Por eso decidí que el siguiente paso sería la prevención. Con el apoyo de la Fundación y de algunos abogados voluntarios, comenzamos a realizar talleres gratuitos en comunidades vulnerables. Explicábamos cosas básicas, que es una escritura pública, cómo funciona el registro de propiedad, que es un poder notarial, cómo se verifica un documento auténtico. Lo hacíamos con ejemplos simples, con lenguaje claro, sin tecnicismos. La reacción fue inmediata. Las personas se sorprendían de todo lo que desconocían sobre sus propios patrimonios. En uno de esos talleres, una mujer llamada Teresa levantó la mano y contó que su difunto esposo había dejado una casa, pero ella nunca la había puesto a su nombre. Vivía con el temor de que un día alguien tocara la puerta y la echara. Le ayudamos a iniciar el trámite de sucesión. Meses después, me envió una foto frente a la casa con el título de propiedad en mano y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Historias como esa me daban sentido. A veces me preguntan si no me canso, si no extraño la vida tranquila de antes, y claro que sí, extraño leer sin interrupciones, pasear sin pensar en audiencias, dormir sin sobresaltos, pero también sé que hay una misión que me fue entregada sin buscarla, y mientras tenga fuerzas, seguiré, porque no hay nada más poderoso que alguien que ha conocido el abismo y ha vuelto con la luz en las manos. Una tarde recibí una llamada del Ministerio de Justicia. Me invitaban a formar parte de una mesa técnica para mejorar los protocolos de verificación notarial. Era algo grande. Significaba que mi voz ya no solo se escuchaba desde la calle o en foros comunitarios, sino también dentro del sistema. Acepté con humildad, sabiendo que cada avance allí podía evitar cientos de futuros fraudes. No era un experto, pero era la prueba viviente de lo que sucede cuando el sistema falla. En esa mesa técnica conocí a jueces honestos, notarios comprometidos, y también a burócratas indiferentes. No todos creían en lo que hacíamos. Algunos nos veían como una molestia, una amenaza o a orden establecido, pero no me detuve. Ya no necesitaba la aprobación de todos. Había aprendido que muchas veces el cambio empieza siendo incómodo hasta que se vuelve inevitable, y yo estaba dispuesto a incomodar lo necesario. Volver a casa después de esas reuniones tenía otro sabor. Miraba cada rincón con otra perspectiva. No solo había defendido mi hogar, había abierto puertas para otros. Y mientras mi esposa me servía café y mis nietos jugaban en el patio, pensaba, todo esto pudo haberse perdido, pero no lo fue, porque alguien cometió un error. Y yo tuve el coraje de no dejarlo pasar. Con el tiempo
mi nombre empezó a circular en espacios que nunca imaginé. Me llamaban desde comunidades lejanas, pueblos pequeños, donde las familias no sabían a quién acudir. Me veían como una referencia, una especie de defensor no oficial. Yo no buscaba protagonismo, pero tampoco podía ignorar los llamados. Así que comencé a viajar, no con lujos ni recursos estatales, sino con lo poco que podía ahorrar y muchas ganas de seguir haciendo la diferencia. Cada viaje era un recordatorio de lo desigual que es nuestro país. En algunas comunidades no había ni internet ni acceso a un abogado. La gente vivía con miedo de perder lo poco que tenía, sin saber que a veces bastaba con registrar un papel o acudir a una oficina pública. Llevaba copias de formatos, plantillas de denuncias, listas de pasos. Me convertí en puente entre la gente común y un sistema que normalmente los excluye. Un día, mientras hablaba con un grupo de campesinos, uno de ellos me dijo: usted no es abogado, pero nos defiende más que muchos que sí lo son. Esa frase se me quedó grabada, no porque desprecie a los abogados, sino porque entendí que lo que la gente necesitaba no era solo asesoría técnica. Necesitaban ser escuchados, validados, acompañados, y eso cualquier ser humano comprometido lo puede ofrecer. También aprendí a poner límites. Mi salud comenzó a resentirse. Los viajes eran largos, las historias dolorosas, las emociones pesadas. Empecé a delegar. Formamos un grupo de voluntarios con quienes compartí todo lo que había aprendido. Les enseñé a leer una escritura, a detectar una falsificación, a orientar sin prometer soluciones. Fue una forma de multiplicarme sin perderme en el intento. Volví a conectar con mi vida cotidiana. Empecé a cultivar un pequeño huerto en el patio al leer novelos. Otra vez, a retomar charlas simples con mis vecinos. Pero incluso en esos momentos tranquilos, sabía que la misión seguía. Porque el cambio real no se da solo en tribunales o foros. Se da en las plazas, en los comedores, en la conversación entre amigos. Y yo, aunque menos visible, seguía siendo parte de ese cambio. Una tarde recibí la visita de un joven abogado que había visto una de mis charlas años atrás. Me contó que gracias a esa experiencia decidió especializarse en derecho inmobiliario. Ahora ayudaba a familias en situación de riesgo. Me agradeció con una emoción que no supe cómo manejar. Lo convidé a cenar, conversamos largo y entendí que el legado más fuerte no es lo que uno hace, sino lo que inspira a otros a hacer. Al final de ese día salí a Opachiu, miré el cielo estrellado y respiré profundo. Pensé en todo lo vivido, en el miedo, la rabia, la esperanza, la lucha, las victorias, y confirmé algo que ya había empezado a sospechar. Esa casa que casi me arrebatan no era solo mi hogar, era el inicio de algo mucho más grande, algo que, aunque algún día ya no esté aquí, seguirá tocando vidas. Aquel proceso que empezó con una traición silenciosa terminó convirtiéndose en la etapa más transformadora de mi vida. Lo que parecía una tragedia personal me empujó a descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía y a levantar una voz que muchos necesitaban oír. Mi casa fue el detonante, sí, pero lo que se puso en juego iba mucho más allá de unas paredes y un techo. Sí, trataba de la dignidad y la memoria o de la justicia que tanto nos falta en este país. Hoy, mi historia no solo vive en mi memoria, ha sido escrita, grabada, contada en escuelas, foros y hogares. Se ha convertido en una herramienta para abrir los ojos a quienes aún creen que el papel firmado es siempre una garantía o que lo legal es siempre lo justo. Yo viví en carne propia que la verdad, cuando se enfrenta a estructuras corruptas, necesita más que pruebas. Necesita resistencia, apoyo y coraje. A veces me detengo frente a la puerta de mi casa. Esa misma puerta por donde un día intentaron entrar con documentos falsos y amenazas veladas. Me quedo unos minutos allí, recordando cada etapa, cada rostro, cada lágrima, pero ya no con amargura. Lo hago con gratitud, porque sobreviví, porque luché. Porque incluso cuando parecía que lo había perdido todo, había una oportunidad escondida en un simple detalle legal. He aprendido a caminar sin miedo, pero también con prudencia. A confiar, pero a verificar. A ayudar, sin asumir que lo puedo todo. Porque esta lucha me enseñó que uno no cambia el mundo solo en sí, hace con otros.
con aliados inesperados, con voces nuevas, con generaciones que vienen detrás. Y si algo tengo claro, es que el futuro será distinto. Si seguimos empujando juntos en esa dirección, ahora entiendo por qué no vendí aquella casa cuando muchos me decían que lo hiciera. No era una simple propiedad, era el escenario de mi Mayo era prueba, pero también de mi Mayo era victoria. Y no hay dinero que pague la historia que se escribió entre esas paredes, ni el eco de tantas personas que encontraron esperanza al escucharla. Y si tú, que estás viendo este video, estás pasando por algo parecido, quiero que sepas esto, no estás solo. Puede que te hayan engañado, puede que te hayan robado, pero mientras tengas voz, mientras tengas verdad, aún hay camino, no te rindas. A veces, los detalles que otros pasan por alto son justo los que te salvan la vida.